Bueno, muy buenas noches, estimados aprendices, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a esta su primera sesión en línea del curso Atención en Salud con Pertinencia Étnica. Yo soy Mauricio Hernández, José Mauricio Hernández, soy médico y soy antropólogo, tengo estudios de posgrado en microbiología y trabajo desde hace muchos años con pueblos indígenas, pueblos afrocolombianos. Yo voy a ser el instructor para este curso. Estamos en un programa de formación complementaria que se desarrolla con el fin de generar herramientas comunicativas en el talento humano en salud que les permita establecer diálogos interculturales que contribuyan a garantizar el derecho a la salud en la prestación de los servicios. Este curso tiene una duración de 40 horas, las cuales se llevan más o menos en 4 semanas. La idea es, como no, que ustedes se conecten o todos los días 1 horita o cada 2 días 2 horitas para poder leer toda la información que trae el curso, para poder interactuar en los foros, tanto conmigo como instructor como con los otros colegas que están haciendo el curso, y para diligenciar las evidencias. Cada semana hay un número de evidencias. Para esta primera semana, digamos que son un poquito más tareas o evidencias que hay que diligenciar porque estamos en la primera semana, pero en realidad cada semana son 2 evidencias las que hay que completar, que son calificables y con las cuales ustedes pues se podrán, digamos, graduar del curso recibiendo el certificado correspondiente. Es importante que cada semana hagan las 2 evidencias. Yo en cada sesión en línea estaré hablando, por supuesto, de las evidencias que tenemos para la semana. De hecho, la mayoría de las veces incluso las resolvemos aquí, dependiendo de las personas que se conecten. Hoy, infortunadamente, creo que no hay personas conectadas, es decir, que ustedes estarán viendo esta grabación probablemente a posteriori del curso, a posteriori pues de este momento, pero espero que para las próximas sesiones en línea sí que se conecten. Las fechas de este curso. El curso de Atención en Salud con Pertinencia Étnica inició el pasado 6 de octubre y terminará el 4 de noviembre. Sin embargo, las evidencias se van a recibir hasta las 12 de la noche del día 2 de noviembre, con el fin de realizar actividades de finalización de curso para el día 4. Eso quiere decir que ustedes a las 12 de la noche del 2 entregan todas las evidencias pendientes. El día 3 estaré yo todo el día calificando las evidencias que envían ustedes en último momento, y el día 4, el día de fin de curso, debo yo estar notificando y haciendo el cierre antes de mediodía. Entonces, yo sí les pido el favor que todas las evidencias las envíen a más tardar ese día. Bueno, hay que hablar también de que en el SENA no se penaliza el envío de evidencias tardío, es decir, ustedes tienen la oportunidad que en esta primera semana no tuve tiempo, no alcancé a hacer las evidencias. Llegamos a la segunda semana. Solo pude hacer una evidencia de la primera semana e hice las 2 de la segunda. Llegamos a la tercera semana. Hice una evidencia de la tercera semana y hice la evidencia que me faltaba de la primera semana. Llego a la cuarta semana, llega hasta el último día y puedo enviar todas las evidencias hasta las 2 de la noche del día 2 de noviembre. Si les quedan pendientes evidencias en estas primeras semanas, no importa. Las envían, por favor, todos a más tardar el 2 de noviembre a las 12 de la noche. Y así
se les califican y no tienen ninguna penalización. De la misma forma, también debo decir que si ustedes, esta semana no, estas evidencias de esta semana están muy fáciles, ya hice las evidencias, voy con las evidencias de la segunda semana, voy con las de la tercera. Si ustedes quieren ir avanzando en las evidencias y las quieren enviar con anterioridad, lo pueden hacer sin ningún problema. Pueden enviar las evidencias con anterioridad o con posterioridad a la fecha, a la semana que estemos cursando. Esta primera semana va del día 6 hasta el día 13. Hoy es el día 9, o sea, todavía tenemos tiempo para leer los documentos y diligenciar estas evidencias de esta primera semana. La estrategia metodológica de este curso está centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales. Al igual que todos los cursos pues, de formación complementaria, la metodología se centra realmente en la autonomía del aprendiz. Nosotros como instructores estamos aquí, acompañamos el proceso, resolvemos las dudas que se presenten, pero realmente estos programas de formación complementaria están basados en la autonomía del aprendiz. Sin embargo, tendremos unos episodios sincrónicos que son las sesiones en línea en las que yo espero ustedes se conecten conmigo y tengamos un diálogo, pero también tenemos muchos momentos asincrónicos a través de los foros, a través del correo electrónico en el cual podemos tener contacto, ¿cierto? Y vamos a ir resolviendo las dudas, por supuesto. ¿Cuáles son los objetivos del curso? ¿Cuáles son los objetivos? Son 4, básicamente uno por cada semana. El primero es reconocer el marco conceptual y normativo para la atención en salud con pertinencia étnica de acuerdo a la legislación vigente y construcción conceptual de los grupos étnicos. Esta semana estaremos leyendo sobre este tema, sobre la normativa. Ustedes saben, me imagino que entre ustedes, entre las personas que están inscritas, hay algunos que son indígenas o de grupos étnicos. Conocemos muy bien que después de la Constitución del año 91 se empezaron a reconocer en realidad, al menos en el papel para ese momento, los derechos de los pueblos étnicos. El país se reconoció como un país multicultural con una ejecución intercultural, porque éramos multiculturales desde antes y sabíamos que había muchas culturas en el país, pero no se aplicaba la interculturalidad, que es realmente la relación entre los diferentes etnias y entre las diferentes culturas que existen en nuestro país. Después de esa constitución del 91 se han ido poco a poco reconociendo los derechos en razón a la autonomía, al territorio, a la educación, a los modelos de crianza y últimamente con el SISPI, que es el Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural, a la salud. Se han reconocido esos derechos y se ha entendido, el Estado colombiano ha entendido que los pueblos étnicos tienen derecho a mantener esa autonomía y el Estado la respeta. También hay autonomía judicial, ¿sí? Los resguardos indígenas, los territorios están ocupados por los pueblos étnicos, como les digo, tienen derecho a mantener su territorio en propiedad, a tener una autonomía en la gobernanza, a tener autonomía judicial, autonomía educativa y autonomía en salud. Entonces la Constitución del 91 fue particularmente abierta a reconocer todos esos pueblos indígenas que anteriormente estaban invisibilizados, no se veían, la normatividad que existía no los dejaba
evidente ni les permitía esas autonomías que hoy sí se permiten. Ahora, está bien y los pueblos indígenas con frecuencia levantan la voz porque el Estado pasa por alto algunos de estos reconocimientos y los pueblos indígenas dicen, hey, un momentico, aquí está pasando algo, ¿cierto? Pero hay una normativa, tanto a nivel nacional, enmarcada en la Constitución del 91, como a nivel internacional, en la cual los derechos de los pueblos indígenas se reconocen. Están reconocidos. Esta primera semana vamos a mirar algunas normas del orden internacional. Pena, me voy hidratando poco a poco. Otras normas más importantes a nivel nacional, pero las vamos a leer y vamos a entender por qué, el porqué, por ejemplo, de este curso. Este curso está reconociendo y está preparando a empleados de diferentes instituciones para que trabajen en territorios indígenas respetando la autonomía de estos pueblos, cultural, judicial, educativa, de salud. La segunda semana vamos a valorar los elementos constitutivos del sistema médico tradicional de los grupos étnicos desde la prestación de los servicios de salud, teniendo en cuenta aspectos sociales, culturales, ambientales, económicos y organizativos de las comunidades. Muy valioso eh, el objetivo que nos presenta la segunda semana, porque tenemos que reconocer que durante cientos de años, los indígenas han sobrevivido en nuestro territorio, han podido moverse también por diferentes territorios gracias a su sabiduría ancestral. Tienen un sistema médico tradicional muy diferente al nuestro, porque mientras yo como médico occidental me formé en medicina basada en evidencia, me formé estudiando en los libros, en los artículos, en la universidad, pasé 7 años en la universidad para formarme. Los pueblos indígenas, sus sabedores, se han formado a través de la oralidad. Ellos no tienen documentos en los cuales estudian, sino que los sabedores van pasando generación tras generación todas estas informaciones para que los más jóvenes vuelvan a recuperar ese saber y lo sigan utilizando en procura de sus comunidades. Ese sistema médico tradicional, así a mí no me guste ni lo quiera practicar, existe y salva vidas, ¿sí? Salva vidas. No, que a mí no me interesa este sistema, que yo no voy a usar nunca esas prácticas espirituales, ni voy a utilizar sus hierbas. Está bien, no las utilice, pero reconozca que hay un saber ancestral y que ese saber ancestral hay que respetarlo. Ah, no, es que ellos dejan morir, ¿cierto? Muchos de mis colegas médicos occidentales siempre están diciendo, no, los indígenas empiezan a dar vueltas y dejan morir a los pacientes. Los pacientes ya nos llegan a nosotros, a nuestro sistema médico occidental ya muy complicado. Seguramente que sí es cierto, esa queja es real. Muchas ocasiones la medicina tradicional no logra resolver las enfermedades de los pacientes y los pacientes y sus familiares, como una medida de salvación, pues acuden a la medicina occidental. Y en algunas ocasiones la medicina occidental sí que tiene algo para ofrecer y se puede salvar el paciente, pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones ninguna de las dos medicinas realmente logra resolver lo de los pacientes y por eso todos los días se nos muere el paciente, ¿cierto? Pero lo que sí es cierto es que el sistema médico tradicional promueve el bienestar de los pacientes. O sea, no podemos decir que ese sistema lo que quiere es hacer daño a los pacientes o matarlos, no. Es un sistema que está construido y se va pasando de generación en generación con el objetivo primordial de mantener vivas a las personas, mantenerlas saludables
y mantenerlas en un bienestar y en una armonía. ¿Que el sistema se equivoca? Claro, claro que se equivoca y nosotros en el mundo occidental lo vemos, nos llegan pacientes complicados, todo eso es cierto. Pero entonces yo digo, ¿el sistema médico occidental no se equivoca? El servicio médico en el que yo trabajo, mi sistema en el que yo estudié, no nos equivocamos, no se nos complican los pacientes, no se nos mueren los pacientes también. El sistema médico occidental es muy avanzado, tiene mucha tecnología, pero se equivoca. Todos ustedes lo pueden ver, tendrán algún ejemplo. El sistema médico occidental, basado en la evidencia, también se equivoca y muchas veces utilizamos medicamentos que luego nos damos cuenta que hacen daño, entonces los retiramos, los dejamos de usar o utilizamos medicamentos en algunos pacientes que reaccionan de manera negativa y el paciente pues se empeora. Entonces, la falla en los sistemas médicos ocurre en los dos sistemas médicos. Lo que yo no comparto, y a veces sucede que pasa alguna cosa en el sistema médico occidental y la gente sale a decir, es que el médico lo mató, es que en ese hospital lo mataron. Yo no permito que digan eso. El sistema falló. Nosotros los médicos somos humanos, las enfermeras son humanas, los bacteriólogos son humanos. En alguna parte el sistema falló, en su conocimiento, en la persona que lo está aplicando ese conocimiento. Pero pensar que los médicos realmente o el hospital mata a una persona, le hace daño, no. Falla, porque tiene errores, no es perfecto, falla. Entonces así yo tampoco quiero que digan que el sistema médico tradicional mata a los niños y los médicos decimos, no, es que ellos se ponen a hacer unas ceremonias, a entregar unas hierbas y eso empeora a los pacientes y los matan, no. En muchas ocasiones que quizás nosotros nunca veremos ni nos enteraremos, el paciente se recupera y sale adelante. En otras, el paciente no se recupera por eso, se recupera por otra cosa, y en otras, el paciente nunca se recupera, se empeora y de pronto nos llega a nuestro hospital occidental. Entonces, por eso nosotros aprovechamos para decir, no, ese sistema médico no sirve. Y las complicaciones de nuestro sistema, ¿qué? La cosa es que, bueno, también vemos, también hay que reconocerlo como médico, hay personas en el sistema médico occidental que acuden a una terapia, que acuden al médico, al internista, al oncólogo, cuando tienen cáncer, al cardiólogo, y pierden la fe en el sistema médico occidental y se van del occidental al tradicional. Buscan un chamán, un jaibaná, un bencún, un taita, para ver si les puede ayudar, porque se pierde la fe y ven que no avanzan. Entonces están los dos sistemas y el objetivo de esta segunda semana es que nosotros en realidad digamos, sí, hay otro sistema, que no lo voy a practicar, no se preocupe, no lo practique, pero reconózcalo, ¿cierto? Y no lo ponga a pelear, no ponga los dos sistemas a pelear. No, es que usted no haga eso, no, es que usted no haga eso, es que usted hizo eso y daño al paciente, es que usted no, póngalos a complementar. Los dos sistemas se pueden complementar. La sabiduría ancestral puede solucionar problemas, curar enfermedades, regresar la armonía a algunos pacientes. Eso es una verdad absoluta, pues lo pueden hacer, pero en muchas otras ocasiones no son capaces de hacerlo y pueden empeorar las cosas. La medicina occidental igual puede mejorar los pacientes, retornar la armonía, mejorar el buen vivir de las personas, pero en algunas cosas podemos empeorar a las personas y en otras nuestro, nuestro, nuestro saber, nuestra sabiduría no logra mejorarlas y las personas se mueren. Mi papá murió muy joven, si hubiera podido yo hacer una medicina mayor y salvarlo, lo hubiera hecho, pero no, llega a un punto en que la medicina ya no sirve. Entonces, en esta segunda semana reconocemos que hay dos sistemas e intentamos complementar, por lo menos dialogar.
por lo menos no pelear, ¿cierto? Pero entre los dos sistemas, en realidad podemos avanzar mucho en el beneficio de las personas. El tercer objetivo es incorporar la competencia cultural en la prestación de servicios de salud como una estrategia en el marco de la garantía del derecho a la salud en los grupos étnicos. Para mí, probablemente esta tercera semana y con este tercer objetivo resulta el más importante, incorporar competencias culturales. ¿Y cuáles son esas competencias culturales? Pues yo las voy a construir, ¿cierto? Yo no nací construidas y también cuando me formé como médico a mí en la universidad me enseñaron anatomía, patología, farmacología, cardiología, pero no me enseñaron en realidad competencias culturales. Yo las debo construir, crear y desarrollar. ¿Y desde dónde empiezan esas competencias culturales? Yo tengo competencia cultural cuando tengo un interés genuino en reconocer al otro, es decir, yo quiero conocer esa otra cultura, yo quiero conocer a los pueblos Kamsá, yo quiero conocer a los pueblos Pastos, yo quiero conocer a los Emberá, yo quiero conocer a los Huaurán, yo quiero conocer la población afro de San Basilio de Palenque. Yo tengo un interés, porque si a usted no le interesa una cultura diferente, no se meta pues en esto, no se meta a trabajar con esas culturas diferentes. Todo debe arrancar de un interés genuino, ¿cierto? De un respeto total y absoluto por el otro. Aprender, tenemos que aprender. Se dice fácil, pero se hace difícil. Tenemos que aprender que el otro es diferente, no es ni mejor ni peor, es diferente. Nosotros siempre tenemos esa mala costumbre de decir, lo otro es mejor o peor que lo que yo considero, pero nos cuesta decir lo otro es sencillamente diferente. Esa otra comunidad pues se viste diferente, vive diferente, tiene unas pautas de crianza para los niños diferentes, se baña diferente, se alimenta diferente. Entonces yo siempre voy a tener la tentación, no, yo los tengo que hacer cambiar para que sean como yo, no, ¿por qué? Son otra cultura. Entonces, déjelo. Entonces, esa es otra competencia cultural, aprender a respetar la otredad, el otro, y aprender a saber que es diferente y que no tiene que parecerse a mí. Yo no lo tengo que llegar a cambiar. No es que usted se vaya, bueno, yo me voy a ir a trabajar con los Inga, con los Turkana. No, entonces yo los voy a volver a que hagan todo lo que yo hago, a que aprendan mi cultura. No, yo no voy a imponer. Yo voy a dialogar con ellos, a conocer con ellos y a mirar qué puntos en común hay y cómo podemos complementarnos, ¿cierto? Otra competencia cultural, entonces, la que acabo de decir, el diálogo, además del interés, del respeto por el otro, es el diálogo. Yo tengo que tener eh, la apertura total para llegar a dialogar con el otro que es diferente. Y debo tener una ética cultural de respeto profundo por esa diferencia, ¿sí? Entonces, en esta tercera semana vamos a mirar cómo incorporamos competencias culturales, vamos a mirar cuáles son las competencias culturales y qué hacemos en realidad para incorporarlas, para aprenderlas y para, si es el caso y si tenemos el interés, me voy a trabajar con comunidades étnicas, pues claro que sí, me voy a trabajar con ellas, pero bajo un tapete de respeto, de ética intercultural, de diálogo intercultural y de, sí, respeto por esa tercera semana. Entonces, para mí, como les digo, la construcción de competencias culturales es al final del día lo que buscamos con este curso. Que si después de la cuarta semana ustedes me dicen, no, no, yo no me interesa pues irme a trabajar con ellos, eh, pues no, perdí, perdí porque
Entonces, no hicimos nada con el curso, pues si no hay ese real interés y respeto por, por, por esas comunidades que son diferentes. No, yo quiero que al final del curso, al final de esta cuarta semana, todos ustedes, estimados aprendices, me digan, instructor, ya tenemos competencias culturales, somos capaces de trabajar con otras personas diferentes. Y bueno, este curso está muy enfocado a las comunidades étnicas, ¿no? Que son pues, básicamente indígenas, afro, pero también puede ser que yo trabaje con personas diferentes como son migrantes. Entonces, los tenemos mucho en las ciudades, algunos no los toleran, otros se incomodan, otros sí les abren las puertas, y los migrantes, lógicamente, que vienen de otros territorios con otras culturas, son diferentes a nosotros, ¿sí? Y también hay que construir y desarrollar una competencia cultural para poder trabajar con esas poblaciones de migrantes. Otra población interesante son los campesinos. Yo vivo en la ciudad, en la zona urbana, o el campesino vive en el campo, en la zona rural. Entonces yo quiero muchas veces que esas personas que viven en la zona rural, al lado de los pastos, de los árboles, de los animales, que tienen otras dinámicas en sus hogares, yo quiero que se hagan lo mismo que yo hago en la ciudad, y no, el campesino pues tiene otra cultura, ¿cierto? Y si yo voy a trabajar con grupos de campesinos, pues debo empezar a construir también mis competencias culturales, ¿cierto? Debo tener interés en trabajar con ellos, en acomodarme a sus condiciones, eh, tener respeto por su manera de vivir, por su manera de entender la tierra, porque nosotros en la ciudad somos muy despegados, por ejemplo, del territorio, nos mudamos de una casa a otra, perdón, de un edificio a otro. Poco nos interesa, de pronto, bueno, hacemos migas en un barrio, queremos quedarnos ahí, pero nos movemos de casa sin mucho problema. Pero la gente que vive en el campo y las comunidades étnicas, no, ellos sienten que donde nacieron tienen que ejercer su vida y tienen que morir. En algunas ocasiones nacen y dicen, necesitamos migrar y ejercer la vida en otro lado, pero finalmente muchos regresan al sitio donde nacieron, pero lo que al punto que voy es que para estas comunidades el territorio, el sitio que los ven hacer es supremamente importante. Tienen una conexión total. Por eso ellos defienden sus territorios y, por ejemplo, cuando son invadidos por grupos armados, pues ellos levantan la voz. Cuando llegan empresas eh, mineras o de extracción de recursos naturales, pues ellos levantan la voz. Cuando pasan los aviones fumigando, ellos dicen, ¿cómo así? Están destruyendo mi territorio, levantan la voz, ¿cierto? Ellos tienen esa conexión mayor en realidad con el territorio. Nosotros en la ciudad no, no la tenemos de esa forma. Entonces, bueno, vamos a construir competencias culturales, como les digo, no solo para los pueblos indígenas afro, también para migrantes, campesinos y otras comunidades que son diferentes a nosotros. Ese es el objetivo de la tercera semana. El objetivo de la cuarta semana: proponer estrategias para el abordaje de procesos de atención en salud con pertinencia étnica según la cosmovisión de cada pueblo. Entonces ya con la semana de cierre nosotros vamos a hablar de, bueno, yo llegué, me mandaron a trabajar a esta comunidad y me doy cuenta que lo que hacemos no pega con esa comunidad. Yo soy capaz de proponer un cambio, soy capaz de proponer un nuevo proceso de atención en salud que tenga pertinencia étnica y que respete la cosmovisión de cada pueblo. Soy capaz de hacerlo, debo hacerlo. Hoy el Estado colombiano, a través del decreto CISPI del año 2014,
está reconociendo que los pueblos étnicos tienen derecho a tener sus sistemas de salud propios e interculturales. El Estado los va a respetar y va a hacer justo lo que yo digo, los va a complementar con la medicina occidental. No les va a decir, bueno, quédense con su medicina ustedes, nosotros nos quedamos con la nuestra, no. Va a decir lo que hoy no se ha dicho, ok, ustedes tienen una medicina, consérvenla, practíquenla, pero den espacio para que esa medicina se complemente con la medicina occidental. Entonces yo debo ser capaz de proponer estrategias y ya empezamos a ver estrategias. Entonces yo me voy a trabajar por allá con los Vulcano en el Baupés, ¿cierto? Me voy a trabajar con ellos y yo veo que mi programa de salud sexual y reproductiva no me asiste nadie, nadie me viene a control prenatal, nadie me viene a planificación familiar, nadie me viene a exámenes del seno, nadie me viene a todos los servicios que puede prestar un programa de salud sexual y reproductiva. Y yo digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están llegando los pacientes a mi hospital, a mi programa o al programa de crecimiento y desarrollo? Yo quiero que las mamás traigan los niños, yo quiero que los niños tengan acceso a la vacunación, los niños tengan acceso a los suplementos alimenticios, pero no están viniendo. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué estrategia voy a proponer yo para mejorar ese proceso de atención en salud? Esas estrategias arrancan del anterior objetivo de las competencias culturales y esas estrategias arrancan bajo un tapete de completo respeto a la autonomía, pero con la propuesta de establecer diálogos y saber. Entonces, por ejemplo, puedo entender yo, resulta que ellos no vienen a mi hospital porque es que ellos no hablan mi lengua, el español. En el hospital nadie habla la lengua de ellos, entonces no se hacen entender, entonces no vienen, solo hablan las autoridades. Entonces, ¿yo qué estrategia voy a colocar? ¿Los pongo a ellos a estudiar español? ¿Pongo a mi gente del hospital a aprender el emberá? ¿O contrato de pronto un enlace cultural, un traductor, ¿cierto? ¿Qué estrategia voy a hacer yo para que esa atención en salud mejore? Las maternas dicen, no, nosotros sí queremos tener el control en el hospital, pero es que ustedes pusieron un enfermero hombre y nosotros no nos dejamos atender por un hombre. Queremos y exigimos una mujer. Bueno, yo puedo hacer una estrategia de abordaje teniendo en cuenta esa petición de género. Tengo que buscarme una enfermera para que los puedan atender, ¿cierto? Que es que la enfermera o el médico no nos permite cuando nosotros le contamos que nosotros estamos bajo cuidados de la partera y no nos lo permite. ¿Cómo así? ¿Por eso no vienen? No, no vamos porque siempre el enfermero, el médico nos está regañando porque nosotros le comentamos de la partera. Entonces, bueno, ¿qué estrategia voy a abordar yo? Llamo a las parteras, las invito al hospital, establezco un diálogo, conozco y reconozco el trabajo que están haciendo ellas, lo complemento y hago una alianza con las parteras para que en vez de enemigas del hospital y enemigas de la sala de partos del hospital, sean unas aliadas. Otro ejemplo que dicen, no, nosotros no vamos a tener parto al hospital, muchas gracias, pero es que cuando tenemos parto, la placenta nosotros vemos que la cogen y la botan a la basura y para nosotros la placenta es muy importante. La placenta es pues después del bebé, tiene una segunda importancia porque fue como una madre chiquita para el bebé y nosotros la enterramos en el patio de la casa y hacemos unas rituales con el cordón umbilical. Bueno, entonces, ¿hay espacio para sentarse a dialogar? Sí hay espacio. Hay posibilidades de que yo las placentas de mis mujeres indígenas se las entregue a ellas
Sí, de hecho hay una ley que las protege y se puede hacer. Entonces miren cómo, de acuerdo al diálogo que yo establezca, puedo plantear estrategias de abordaje para que la atención sea mejor y sea complementaria. Y que sobre todo respete la cosmovisión de cada pueblo. ¿Cierto? A que nosotros no vamos porque sí, porque como vamos descalzos y con los pies embarrados, pues no nos dejan pasar y la señora Servicios Generales no nos deja que como así que descalzos, que vayan a ponerse unas sandalias. Bueno, ¿qué estrategia voy a colocar? Voy a capacitar a mi personal para que entiendan, voy a poner de pronto una llave para que se laven los pies, como hay en muchas partes, voy a permitir que entren de esa manera. ¿Cómo puedo yo plantear una estrategia? Porque si yo lo que hago es quedarme y decir, ah, bueno, mejor que no vengan, pues listo, no los atiendo, pues estoy haciendo realmente mal la tarea de hacer atención en salud con pertinencia étnica. Yo debo abrir el abanico, sentarme a dialogar con ellos y buscar estrategias que permitan esa cercanía eh, de los pueblos indígenas con mi institución, una cercanía que permita que la institución brinde esos servicios de atención en salud, que hayan partos atendidos por médico más partera, ¿cierto? Excelente. Que la nutricionista de mi equipo, la enfermera, reconozca los conceptos de soberanía alimentaria y realice valoraciones y dietas respetando esa soberanía alimentaria. No es que venga y no, usted entonces tiene que empezar a comer salmón con ensalada de frutas y con maní, con uvas pasas. ¿Y dónde está la soberanía alimentaria de esa pobre comunidad que solo tiene pues plátano, que tiene yuca, que de pronto tiene cebolla, tomate y carne o pescado o solo pollos que tienen en la comunidad? Como respetando la cosmovisión, respetando la cultura, respetando la soberanía alimentaria, yo me acomodo y propongo un proceso de abordaje con pertinencia étnica, con respeto a la autonomía, y con esa intención, como les digo, vuelvo a repetir, de complementación. Bueno, esos son los 4 entonces objetivos, vuelvo a decir, el marco conceptual, la primera, los elementos del sistema médico tradicional, la construcción de competencias culturales y la construcción de una propuesta de atención en salud con pertinencia. Bien, ¿cómo se va a desarrollar este curso? Pues este curso ustedes lo van diligenciando, abriendo a través de esta plataforma Sayuna. Plataforma Sayuna es una plataforma muy amigable, me parece mucho más amigable que la que teníamos antes de territorio. Ustedes van dando clic, van abriendo los documentos, algunos se dejan bajar en PDF, guárdenlos que siempre serán un material de consulta. Otros documentos no es posible descargarlos, pero los ven en la pantalla y van de manera autónoma aprendiendo poco a poco los temas que tiene el curso. La interacción es definitiva y como les recomendaba, idealmente una vez al día, media hora, 45 minutos, una hora, o si no es posible porque trabajan, tienen turnos, por lo menos cada 2 días, dar un momento a la plataforma, ir avanzando, leyendo nuevos documentos. El uso de las herramientas TIC, pues el curso en su totalidad pues está en tecnologías de la información y la comunicación, trabajo colaborativo, tenemos un foro, ya vamos a hablar de él, un foro social en el cual nos vamos conociendo, nos vamos presentando y luego habrá interacción entre ustedes también para construir un trabajo colaborativo. Y hay en estos cursos suelen haber personas de muchas partes del país
y termina siendo muy interesante ese trabajo colaborativo. Y por supuesto la orientación del tutor, que aquí estoy yo para interactuar con ustedes de forma sincrónica en estas reuniones o sesiones en línea, o para interactuar con ustedes de manera sincrónica a través de los foros y a través de el correo electrónico. Los invito entonces a revisar el cronograma. El cronograma ya está allí. En el cronograma vemos las 4 semanas descritas con sus objetivos, sus evidencias y las sesiones en línea, por supuesto. Esta primera fue hoy 9 de octubre, la segunda sesión en línea también será en octubre y a esta misma hora, 8:30. La hora, me disculpan que sea tan tarde anteriormente. Al principio, cuando yo empecé en el SENA, yo hacía las reuniones o en la mañana o en la tarde y era muy complicado porque la mayoría de personas que hacen estos cursos trabajan. Entonces la mejor opción es ponerlo después de las horas laborales. Y queda a las 8:30 porque tengo otro curso. También anteriormente a nosotros los instructores, de hecho yo soy el instructor oficial de este curso de atención en salud con pertinencia étnica, solo me ponían este curso y yo generalmente hacía las reuniones 7:30, pero siempre yo estaba dictando este curso, pero tantas cosas ya nos han adjudicado otros cursos de acuerdo a nuestros perfiles, a mí como médico me adjudican otros cursos, entonces en estos días a las 7:30 yo dicto otro curso y a las 8:30 pues es la hora en la que están quedando estas sesiones en línea. La segunda sesión en línea será el día 16 de octubre, que también es jueves, ¿cierto? La siguiente será el 23 de octubre, también jueves, a las 8:30. Y la última sesión en línea ya, el cierre, será el 30 de octubre, también a las 8:30. Verifiquen el cronograma, ingresen a él, guárdenlo y señalen, por favor, muy bien las fechas. Entonces, revisen el cronograma, revisen las rutas. Los enlaces de las sesiones en línea son en Teams para poder grabar porque en algunas ocasiones lo hacían Meet, bueno, cuando Meet dejaba grabar, pero ya Meet no deja grabar y estas sesiones deben quedar grabadas. Teams a mí me parece que no es tan sencillo como Meet, prefiero 1000 veces Meet, incluso Zoom, pero Teams pues es la plataforma que tenemos a través del correo del SENA y es la que utilizamos. Los invito a leer también la guía del aprendiz, las normas de etiqueta y el de uso de la plataforma del SENA. Esta primera semana, como ya les dije, el propósito era analizar el contexto conceptual, normativo y situacional de salud en los grupos étnicos de acuerdo a la legislación vigente y la construcción conceptual de las organizaciones étnicas y de los determinantes en salud. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, estamos aprendiendo y revisando en esta primera semana todo lo que es el contexto normativo, desde el nivel internacional hasta el nivel nacional. Hay muchos documentos para revisar. Ahora el más reciente y el que está muy vigente en este momento es lo que está relacionado con el reconocimiento a la autonomía en salud a través del decreto SISPI, Sistema Indígena de Salud Propia. ¿Cuáles son las actividades de esta semana? Como les decía hace un rato, pues esta primera semana tiene como más tareas, ¿no? Tiene como algunas tareas que ya les voy a indicar, pero a la larga, igual que las otras 3 semanas, tiene 2 evidencias calificables que les diré cuáles son las tareas calificables o las evidencias, como llamamos en el SENA, a las tareas calificables. Bueno, la primera actividad recomendada para que realicen es
que verifiquen sus datos personales. Ustedes ingresan a la plataforma, aquí en la parte superior derecha, le dan clic al usuario y salen sus datos, su nombre completo, su cédula. Por favor, verifíquenlo, que estén correctos, porque si están incorrectos, el certificado del curso saldrá con esos errores. Y luego, créanme, no hay poder humano que pueda solucionar eso. Una vez sale un certificado con un error, eso cambiarlo es muy difícil. Lo mejor que se puede hacer es que verifiquen desde el primer momento que la información es correcta y que el certificado va a salir de manera correcta. La segunda actividad recomendada para que hagan es el sondeo de conocimientos previos. Ese sondeo es no calificable, es un pequeño cuestionario que trae la plataforma que al SENA le sirve mucho para saber si hasta dónde está el conocimiento desarrollado en este tema y qué tanto debe profundizar el SENA. Si ustedes no contestan ese sondeo, pues el SENA nunca sabrá cómo ha ido evolucionando este tema en la población general. Ese sondeo nos ayuda a preparar mejor los cursos. La tercera actividad recomendada es participar en el foro social, mencionar en el foro social quiénes son, saludar, presentarse. Les solicito, pues, si pueden, si no les molesta, que adicional a la presentación oficial, me llamo Mauricio, soy médico, trabajo en Medellín, soy instructor, listo, mencionen dos cosas adicionales: el grupo étnico si pertenecen, para saber quiénes son indígenas y quiénes no, y bueno, tener esa variedad me parece muy positiva, y los retos que tienen al hacer este curso. También resulta muy interesante. Espero que los retos que demuestran al principio se cumplan, no queden frustrados. Que no, yo quería aprender sobre esto, aprender sobre lo otro, para yo poder leerlo y tenerlo presente. Y ojalá que todos esos retos y estas expectativas en realidad se cumplan. La siguiente actividad recomendada es un foro temático que se llama Experiencias de Proceso de Salud Intercultural en el Territorio. Hay que responder básicamente dos cuestiones. La primera es: ¿qué tipo de experiencias hay en su territorio sobre procesos de salud intercultural? ¿Cuáles son los logros y los retos de estas experiencias? Entonces, comentar, no, que yo vivo en ciudad, no he visto. Bueno, sí, en la ciudad también hemos visto qué experiencias hay con la población campesina, con la población migrante, ¿cierto? Si vemos que en el hospital, en el centro de salud, hay un plan. Colombia en general tiene un plan para la atención de los migrantes, eso me parece muy bien. Colombia en general tiene un plan para la atención a la población indígena y afro, eso me parece muy bien, pero entonces en este foro temático hablar de esas experiencias en su territorio. Y la segunda es: ¿en qué nivel de expresión de la interculturalidad en salud se encuentra la estrategia o proyecto referenciado y por qué? Recuerden que una cosa es decir, estamos en un país multicultural, hay muchas culturas, sí, pero la interculturalidad es otra historia. La interculturalidad es cuando las culturas dialogan, cuando hay respeto, cuando hay interacción entre las culturas, entre las comunidades. Pueden haber espacios multiculturales, pero sin interculturalidad, lo cual estaría mal. La idea es que hayan espacios en realidad interculturales. Esas cuatro evidencias: los datos personales, el, el sondeo de conocimientos previos, el foro social y este foro temático, son actividades, digamos, que es supremamente importante que las hagan, pero que sepan pues que no son calificables. Las dos tareas o actividades calificables que hay para esta semana son las siguientes. La primera es un taller que se llama Reconociendo la riqueza de la diversidad en mi territorio, y es elaborar una breve caracterización en forma de mapa conceptual
sobre los grupos presentes en su territorio desde un enfoque de determinantes sociales en salud. Entonces, colocar, no, donde yo vivo hay 3 comunidades étnicas, 4, 5. No, que yo vivo en ciudad, pero en ciudad también. En las ciudades tenemos una diversidad étnica muy grande. Aquí, yo por ejemplo vivo en Medellín, hay población indígena de muchas partes del Chocó, de la costa, del eje cafetero, de la Amazonía, ¿cierto? Hay población afrodescendiente, hay migrantes, hay campesinos, hay extranjeros. Entonces, en realidad, construir el mapa conceptual es de acuerdo al contexto en el cual viven. Que no, yo donde vivo solo hay campesinos y, y los pueblerinos, los que viven en el pueblo, bueno, describa en un mapa conceptual la caracterización de esos grupos. Esa es la primera evidencia que sí es calificable, que hay que completar. La segunda es un trabajo práctico que se llama socialización de experiencia. Dice así, durante su experiencia laboral, ¿qué situación o casos ha conocido en donde se haya vulnerado el derecho a la salud de poblaciones indígenas, afrodescendientes o mestizas porque el personal de salud no atendió sus necesidades de cuidado de acuerdo a sus creencias y prácticas culturales? Elabore un documento Word respondiente a las siguientes preguntas. Interesantísimo esto, ¿no? Territorio, ustedes han visto que ha faltado pertinencia étnica, que han faltado competencias culturales, que se presentan casos donde se vulneran los derechos a la salud de los pueblos étnicos. Probablemente sí, probablemente han visto que han negado la atención a una persona afro, a un indígena, a un migrante. Entonces, ¿por qué se la negaron? ¿Cierto? Se la negaron sencillamente porque pertenece a otra cultura o por otra razón, de tipo administrativo, no sé qué. Entonces, elabora un documento Word respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué consecuencias en la salud o la vida de la persona tuvo la situación referenciada? No, que yo vi llegar un señor con la esposa embarazada y la partera a ver si les dejaban tener el parto ahí. El médico dijo, no, aquí no me entra la partera y la señora se fue. ¿Se imaginan, pues, las consecuencias de esa pobre mujer que no la dejaron tener parto ahí y que lo presenciara la partera? O que llegan con un niño enfermo, pero pasa mucho con las comunidades indígenas que son papá, mamá y 7 niños y se enfermó uno y se van todos, toda la gallada se va para el hospital. Llegan al hospital a urgencias y entra papá, mamá, el niño enfermo y los otros 6 hermanitos. Y en el hospital entonces el médico, la enfermera, el auxiliar, el de servicios generales, el administrativo les pega un regaño y les dice, no, ustedes no pueden entrar, solo entra el paciente. Y entonces la familia se pone brava y se va. Entonces miren cómo en realidad puede terminar haciéndose un daño muy grande por ese sencillo hecho de decir que no podían entrar. O sea, es una consecuencia grave porque se fueron con el niño enfermo y el niño no recibió la atención. Esa es la primera pregunta. ¿Qué consecuencias en la salud o la vida de la persona tuvo la situación referenciada? La segunda pregunta es en qué medida es importante que el personal de salud brinde atención con pertinencia étnica. Para mí toda, ¿no? Pero bueno, ustedes mirarán, de pronto en la ciudad no aplica tanto esos conceptos de pertenencia étnica porque aunque hay muchas culturas diferentes, termina en la ciudad siendo todo hegemónico, todo el mundo en la ciudad se termina como teniendo un mismo patrón, pero en las zonas rurales no, las zonas rurales eh, donde llegan diferentes tipos de poblaciones, eh, sí hay que tener una pertenencia étnica y a mí me parece que nosotros, los trabajadores de la salud, tenemos que estar preparados, tenemos que construir competencias culturales para brindar atención con pertinencia étnica.
yo debo estar preparado como médico a que me llegue, y bueno, con pertinencia étnica y agrego social, pues este curso es dirigido a la pertinencia étnica, pero yo como médico tengo que estar preparado para atender pues paciente que me llegue normal, estándar de la ciudad, muy similar a mí, pero también me puede llegar un campesino, me puede llegar un migrante, me puede llegar un habitante de calle, me puede llegar paciente de la comunidad LGBTIQ+, y yo tengo que atenderlos a todos, ¿no? Yo tengo que tener una pertinencia social étnica en la cual, así sea el paciente muy diferente, tiene los mismos derechos y tiene la posibilidad de recibir mi atención de la manera más equitativa posible. Yo no puedo decir, no, como ese es indígena lo voy a atender de esta manera, no, como ese es afro, no. Entonces esa es la segunda pregunta: ¿en qué medida es importante que el personal de salud brinde atención con pertinencia étnica? Para mí es súper importante. Y la tercera, ¿conoce alguna creencia o explicación de los usuarios sobre las enfermedades que padecen? Esto es interesante porque no pensaría, esto es si vivo en la zona rural, si hay pueblos como alejados o personas con creencias raras que están allá en la zona rural, allá en el Chocó, allá en el Amazonas, allá en el Caribe. Mentira, en la ciudad también hay muchas personas con creencias y explicaciones diferentes a las enfermedades. En la ciudad cada vez se encuentra uno con mayor frecuencia personas que quieren tener tratamientos alternativos, que consideran que lo que están teniendo en su salud es debido a una u otra cosa y no a una enfermedad como tal. Entonces, es esa pregunta: ¿conoce alguna creencia o explicación de los usuarios sobre las enfermedades que padecen? Algunos van a decir que es una enfermedad espiritual, que es una enfermedad mágica, o que es una enfermedad biológica o una enfermedad mixta, ¿cierto? Todas estas posibles opciones. Bueno, estamos llegando ya al final. Estimadas, estimados aprendices, estarán viendo esta sesión en línea en diferido. Les pido que estén atentos a la segunda sesión en línea y por favor se conecten para tener aquí un diálogo con ustedes. Espero que puedan ir avanzando en estas dos evidencias: el mapa conceptual que describa la diversidad de su territorio, y en esta segunda, una socialización de experiencias basadas en estas tres preguntas muy básicas. Nos vemos la semana entrante, el 16. Muchas gracias por conectarse y bueno, hasta pronto. Nos vemos la semana próxima.